good to be in the house of the Lord. Es bueno estar en la casa de Dios. Please remember to pray for each other. No recuerden de orar los unos por los otros. And it's good due to the fact that we're living in a day of stress. Y dado el hecho de que vivimos en un tiempo de estrés, It's good that the young people look for each other more. es bueno que los jóvenes busquen el uno por el otro más, busquen los unos por el otro más. Help each other in the day that we're living in. Ayúdense los unos a los otros en el día que estamos viviendo. Amen. We live in a crazy world. Estamos viviendo en un tiempo, un mundo loco, mejor dicho. And we're living in a world of stress. Y vivimos en un mundo de estrés. Amen. Praise the Lord. And I pray that Alabado sea el Señor. Hope, yes, Hope has a lot of stress also at work. Y sí, Hope Esperanza, mejor dicho, está teniendo mucho estrés en su trabajo. Continue praying for her. Así que continúo orando por ella. And then I know God will have His way. Y yo sé que Dios va a orar a su manera. Let's get to the word of the Lord. It's good to see each one of you. Pero vayamos a la palabra de Dios porque es bueno estar verlos a cada uno de ustedes. Amen. We're going to go into part number 2 Y vamos a ir a la segunda parte of inspiration of the Holy Ghost. del mensaje titulado Inspiración del Espíritu Santo. Amen. We have a lot to learn, people. Mira, hermano, hay mucho que tenemos que aprender, hay demasiado que tenemos que aprender. This is why our hearts needs to be mellow Y esa es la razón por la cual nuestros corazones tienen que estar así bien mansitos, bien and humble before God. bien suavizados y humildes delante de Dios. God's children is always willing to learn. Mire, los hijos de Dios están siempre dispuestos a aprender. Amen. Let's read Job 32, 8 and 9. Vamos a leer en el libro de Job, el capítulo 32, versículos 8 y 9. Praise the Lord for a lecture of the word. The word of the Lord says like this. Y la palabra de Dios dice así. But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth him understanding. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Remember something. Y recuérdese de algo. The letter itself is dead. La letra por sí sola está muerta. Amen. Amén. It takes the Holy Spirit to make this word of God alive. Pero se necesita el Espíritu Santo para hacer que esta palabra esté viva. Amen. Not only anoint the pastor, Y no solamente para que unja al inspire the pastor o pastor, inspire al pastor, you all need to be inspired. sino que todos ustedes también tienen que estar inspirados. Brother Brandon said in the message I was reading the other night, La otra noche en el mensaje que estaba leyendo, the congregation needs to be el inspired hermano Abraham dice que la congregación también tiene que estar inspirada. by the inspiration of the inspired word. Tiene que estar inspirada por la inspiración de la palabra inspirada. If you don't, Ahora, si usted no está inspirado and if you are not y seed, si usted no es simiente, you're just going to go to church and sit down usted simplemente va a ir al culto, se va a sentar and get the best nap you could ever have. y va a tener la mejor siesta que usted pueda tener. That's right. Sometimes people go to church to sleep, Brother Jacob. Mire, algunas veces las personas van a la iglesia a dormir. Instead of the amens coming out, you see them hanging out their tongue. En vez de que estén diciendo amén, usted lo ve con la lengua ahí bien tendida, babeando. In time of rapture, you want to stick your tongue out and go to sleep? Mire, en el tiempo del rapto, ¿usted prefiere sacar la lengua y dormirse ahí? Help you, God. Que Dios lo ayude, ¿verdad? I'm not sleeping, my friend. Mire, yo no estoy durmiéndome, hermano. I want to be ready day and night. Yo quiero estar listo de día y de noche. Amen. Because sometimes people want to apply the word of God only to the pastor. Porque mire, muchas veces las personas quieren aplicarle la palabra solamente al pastor. Long as the pastor is inspired. Y vienen y dicen, bueno, mientras el pastor es inspirado. No, you need to be inspired. No, pero usted también tiene que estar inspirado. Because if there is no fire, there is no rapture. ¿Por qué? Porque si en usted no hay fuego, entonces tampoco hay rapto.
Imagine going to the streets of heaven, falling asleep in the steps. Mire, imagínese llegar allá al cielo y quedándose dormido en los escalones al cielo. Lord, I'm tired. Será ese Señor, es que estoy cansado. This is the age Mire, esa of lazy people. es la edad de las personas perezosas. People don't get up to go to church, but they get up to go to a park. Mire, las personas no se levantan para ir a la iglesia, pero sí se levantan para ir a un parque. The park did not die for you in Calvary. Pero mire, el parque no murió por usted en el Calvario. The devil did not die for you on Calvary. Ni el diablo tampoco murió por usted en el Calvario. Jesus Christ is the one that died for you on Calvary. Jesucristo fue el que murió por usted en el Calvario. And if Jesus made a Y sacrifice si Jesús pudo hacer un sacrificio and he walked down Gethsemane with the cross that he can barely walk, y él caminó para allá con la cruz que ni casi podía caminar, why are you so lazy to go to church? entonces, ¿por qué tiene usted tanta flojera de ir al culto? Here you go, Brother Robert, again. Aquí otra vez, hermano Roberto, otra vez. Listen to this. Escuche. Great men are not always wise, neither do the aged understand judgment. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Amen. Amén. Before I continue on with the other one, Y antes que continuemos con la siguiente escritura, I sent a little logo thing that I really found in Facebook that it was very interesting. yo mandé una imagen que la conseguí en el Facebook que me pareció bastante interesante. How does people learn? How could a pastor teach people if they don't go to church? Una imagen que decía, ¿cómo puede el pastor enseñar a las personas si las personas no van a los cultos? And they don't go to the service and they don't even watch it either. Mire, y no solamente se pierden el culto, sino que tampoco ni siquiera lo ven. 2 Timothy 3:16. En 2 de Timoteo 3:16 dice así: All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amen. Romans 10, 14 and 15 says like this. Romanos 10, versículos 14 y 15 dice así: How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? If you don't go to church, Si usted no va a la iglesia, you go when you feel like it. si usted va a la iglesia cuando se le da la gana, The sunshine is out. cuando el sol está radiante, My tooth is not hurting. cuando la muela no le duelen, Or I'm not sneezing. cuando no me siento con estornudo. That's when you go to church. Ahí es cuando usted va a la iglesia. Listen to this. The 15 says like this. Versículo 15 dice así: And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Can we bow our heads in reverence ¿Podemos to the inclinar Lord nuestros rostros en Jesus? oración? Oh, Father, Lord God, Padre Dios, how thankful, Father, I am qué agradecido estoy yo, that Señor, you have permitted me, Lord, to be in your house de of que me prayer. has permitido estar en tu casa de oración. What an honor to be a son of God. Qué honor es ser un hijo de Dios. What a privilege you have given
Qué us. privilegio nos has dado a nosotros, Señor. Oh God, I hope that the people understand Oh, Señor, yo espero que el pueblo entienda the great, amazing grace. la gran y maravillosa gracia. Because Father, we're standing here in this auditorium. Porque, Señor, estamos parados acá en este auditorio. Thank you, Lord, for Y Calvary. gracias, Señor, te damos por el Calvario. Thank you, Lord, for the blood of Jesus Christ. Gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo. Thank you, Lord, for predestination. Gracias, Señor, por la predestinación. Thank you, Lord, for the spoken word. Gracias, Señor, por la palabra hablada. Thank you, Lord, for the inspiration Gracias, of the Señor. Holy Spirit. Gracias, Señor, por la inspiración del Espíritu Santo. Because God, a man of God can only speak by inspiration. Porque, Señor, un hombre de Dios solamente puede hablar por inspiración. Or else he's just throwing out dead O letters. si no, solamente está dando letras muertas. Help us, Lord God. Ayúdanos, Señor Dios. Help this wretched man. Ayuda, Señor, a este hombre miserable. In the name of Jesus Christ, I commit this service in your hand. En el nombre de Jesucristo yo encomiendo ese servicio en tus manos, Take Señor. control of every mind. Toma control de Take toda mente. control of every Toma heart. control de todo corazón, Take Señor. control of every Toma conscience. control de toda conciencia, Señor. Every soul. De toda alma. In the name of Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Amigo, usted se puede sentar. Sorry to keep you standing. Y me disculpo por mantenerlos de pie tanto tiempo. But sometimes when the inspiration comes, you have to say it. Pero algunas veces cuando la inspiración viene, usted simplemente tiene que decir las cosas. Now, a man of God is only led by divine inspiration. Ahora, un hombre de Dios es solamente guiado por inspiración divina. And when a man of God is led by divine Y inspiration, cuando un hombre de Dios es inspirado por inspiración divina, we know that the scripture says allí sabemos que la escritura dice that just the letter killeth. que la letra por sí sola mata. Help us, God. Entonces que Dios nos ayude, ¿verdad? But the spirit quickens the word. Pero la escritura dice que el espíritu vivifica la palabra. Glory to God. Gloria a Dios. That's what I want. Eso es lo que yo I deseo. want Jesus to make this word alive in my soul. Yo quiero que Jesús haga esa palabra viva en mi alma. Amen. I want to welcome the visitor. I'm sorry I got quickly into the scripture. Y There is lamento no darle la bienvenida. Quiero darle la bienvenida a la persona que nos visita. she came with you, Sister Deborah? No. Oh, no. Welcome to the house of the Lord. Bienvenida a la casa del Señor. Amen. Amén. Praise the Lord. Alabado sea So el Señor. we need the Holy Ghost to make this word alive to us. Así que de esa manera necesitamos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo avive la palabra a nosotros. Let me ask you a question, church. Entonces déjeme preguntarle algo, hermanos. Can you understand what we're talking about without the Holy Ghost? ¿Pudiera usted entender lo que estamos hablando sin tener el Espíritu Santo? No, Por supuesto que no. absolutely not. Por supuesto que no. Not even your pastor can understand unless the Holy Ghost reveal it to me. Mire, ni siquiera su pastor lo pudiera entender si el Espíritu Santo no se lo revelase. Not the schools of preachers, not the schools of prophet. God is not in that stuff. Miren, Dios no está ni en esa escuela de profetas ni en las escuelas de los predicadores. Like I said, John the Baptist did not go to the school of the prophets to have his ministry. Mire, así como dije la otra vez, Juan el Bautista no fue a estudiar a la escuela de los profetas para poder tener su título de profeta. A man of God is born a man of God Un hombre de Dios nace siendo un hombre de Dios. by predestination ¿A través de qué? De predestinación. of the God Almighty. Predestinación del Dios Todopoderoso. God has chosen us and elected us before the foundation of the world. Mire, Dios nos ha elegido y nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. God knew that we were going to be here in this day Mire, Dios tenía conocimiento de que estaríamos acá en este día. because the only infinite person is Jesus Christ. ¿Por qué? Porque la única persona infinita es Jesucristo. The only infinite man is called Jesus Christ. El único hombre infinito se llama Jesucristo. No man is infallible. Mire, ningún hombre es infalible. No prophet is Ningún infallible. profeta es infalible. If you say that a prophet is infallible, you're giving the glory of Jesus Christ to a prophet. Mire, si usted dice que un profeta cualquiera es infalible, usted le está dando la gloria de Jesucristo a ese hombre. God don't reveal everything to his Pero prophets. mire, Dios no le revela todo a los profetas. The word says it. La palabra lo dice.
But God is so merciful Pero mire, Dios es tan misericordioso that He teaches us the word de que Él nos enseña a nosotros la palabra by divine a inspiration. través de inspiración divina. Brother Brandon said, I cannot preach without divine Y inspiration. mire, y el hermano Abraham dice que él no podía predicar sin inspiración divina. But like he said, and we're going to read it soon. Pero en un momento vamos a leerlo. The problem of it is that a lot of men are not called. Él dijo el problema es que muchos hombres no son llamados. A lot of men just stand in the pulpit and just spit a lot of Él words. dice, muchos hombres simplemente se paran en el púlpito y escupen palabras. Brother Brandon said that's what they do. El hermano Abraham dice, eso es lo que ellos están haciendo. But without the Holy Ghost, Y lo están haciendo sin el Espíritu Santo, without a call of God in their sin lives. tener un llamado de Dios en su vida. But today, everybody that feels a little tickling, they say, well, the Lord called me to preach. Pero bueno, el día de hoy cualquier persona que siente un cosquilleo en la espalda dice, oh, el Señor me llamó para predicar. It doesn't work that way, my Pero friend. miren, eso no funciona de esa manera. Because if God hasn't called you, you'll get up in the pulpit and you'll do a mess. ¿Por qué? Porque si Dios no lo ha llamado a usted, cuando usted se para en el púlpito, usted lo que va a hacer es un desastre. A man of God follows the word by the letter. Mire, un hombre de Dios sigue la palabra de Dios al pie de la letra. He doesn't go out of the scripture. He doesn't go out of the word because that man has divine inspiration that helps him to preach. Mire, ese hombre no se sale de la palabra, no se sale de la escritura. ¿Por qué? Porque ese hombre tiene inspiración divina para predicar la palabra. And what is the inspiration? The Holy ¿Y Spirit. qué es la inspiración? La inspiración es el Espíritu Santo. Making that word alive to his children. El Espíritu Santo haciendo o avivando esa palabra a sus hijos. Making it alive. Avivándola, haciéndola viva. And when it makes it alive by the Holy Y Ghost, cuando es hecha viva por el Espíritu Santo, this word does not become a bunch of dead letters, but it becomes Jesus Christ in his resurrection. y cuando es hecha viva por el Espíritu Santo, entonces ese montón de letras no están muertas, sino que es hecha viva, es Jesucristo mismo en el poder de su resurrección. It's Jesus Christ amongst us. Es Jesucristo entre nosotros. It's Jesus Christ with us. Es Jesucristo con It's nosotros. Jesus Christ in us. Entonces es Jesucristo dentro de nosotros. And you always want Jesus Christ in you. Y mire, y usted siempre va a querer que Jesucristo esté dentro de usted. Amen. Amén. Now listen to this. Escuche esto. A real man of God Un verdadero hombre de Dios, that is called by God, que es llamado de Dios, he knows how to act. ese hombre sabe cómo actuar. He doesn't act any way he wants to. Mire, ese hombre no actúa de cualquier manera que él quiera. No, he doesn't bring a back testimony to the gospel. Ni tampoco está trayendo mal testimonio al evangelio. No. No. God don't choose a man like that. Mire, Dios no escoge hombres de esa manera. God choose a man that know how to yield himself and know how to learn of the Spirit of God. Mire, Dios escoge hombres que saben cómo humillarse a sí mismo y saben cómo aprender de Dios. And he doesn't claim to know it all, my Y friend. mire, y él tampoco escoge hombres que dicen saberlo todo. Because I don't know everything. Porque miren, yo no lo sé todo. I depend upon him. Yo dependo de Dios. I yield myself so he could come in my soul and teach me what to preach. Mire, yo dependo de Él para que Él venga a mi alma y me enseñe a mí qué predicar. God don't have proud men. Mire, Dios no tiene hombres altivos. God don't have rich folks. Dios tampoco tiene hombres ricos. God don't have no trumps in the pulpit. Mire, Dios no tiene ningunos trumps en el púlpito. God don't have ministers with airplanes. Mire, Dios no tiene ministros con aviones. You know that a real man of God ¿Sabe que un verdadero hombre de Dios is always broke. está casi siempre o está siempre quebrado? Yeah. Is always broke. Praise the Lord. Está siempre, casi siempre quebrado. Amen. If you find $10 in my bank account, make sure you look right because maybe you won't find it. Mire, si usted se mete en mi cuenta de banco y se consigue $10, no parpadee porque puede parpadear y se van. Amen. Now we're going to read something here that Brother Brandon said that it makes a lot of sense and we read it before. Ahora vamos a leer algo que el profeta dijo que tiene bastante sentido y ya lo hemos leído antes. In Hebrews chapter 7 of the Message,
And in the year 57, En el mensaje, paragraph 76, 77 and 78. en el mensaje Hebreos capítulo 7, el número 1 en esa serie, en el año 57, párrafos 76 al 78. Look at this. Mire esto. Look at this very clear. Mire esto atentamente. This is why a lot of churches around the world are deceived. Y mire, esa es la razón por la cual muchas iglesias alrededor del mundo están engañadas. Because God has men behind the pulpit, ¿Por qué? Porque Dios tiene hombres detrás de los púlpitos. and the devil also have men behind the pulpit. Pero el diablo también ha puesto hombres detrás de los púlpitos. Oh yes. Sí, de verdad. He has real, Brother Branham said that the one that the devil control is inspired by hell. Y mire, el profeta dice que aquel hombre, el cual está detrás del púlpito, que el diablo controla, está inspirado por el mismísimo infierno. Glory. Pero gloria a Dios. Glory. Gloria a Dios. But the man of God is inspired of God Almighty. Pero el hombre de Dios es inspirado del Dios Todopoderoso. Listen to this. Escucha esto. Any minister that is sent out under the inspiration of the King of heaven will not go for money. Y dice así. Y cualquier ministro que es enviado bajo la inspiración del Rey de los cielos, él no saldrá o no irá por dinero. Ask the television Hollywood preachers if they're broke. Pero mire, pregúntale a los telepredicadores de Hollywood a ver si ellos están quebrados. When God ever told a man to get rich and get behind television? Mire, ¿cuándo fue que Dios le dijo al hombre que se hiciera rico y se metiera detrás de un televisor? That is just the devil Eso es simplemente el diablo. defeating people. The Bible spoke about a time of deception. Mire, ese es el diablo engañando a las personas porque la Biblia habló acerca de un tiempo de engaño. Amén. A deceiving time. Un tiempo engañoso. And this is the deceiving Y time. hoy es el tiempo de engaño, hoy es el día de engaño. Listen to me, people. Escúcheme, hermanos. Not everybody that goes to church is gonna go to heaven. Mire, no toda persona que va al culto se irá al cielo. Only the elected people that are willing to surrender to Jesus Christ and live a holy life. Sino que se irán solamente aquellas personas que están dispuestas a rendirse a Cristo y vivir una vida santa. Why you think this church is not full like the rest of the other Mire, churches? ¿y por qué cree usted que esa iglesia no está llena así como el resto de las demás iglesias? Somebody said, well, Brother Robert, you kicked them out the way you preach. Algunas personas me dijeron, hermano Roberto, eso fue porque tú los votaste de la manera con la que tú predicas. People, I want saints of God here. I don't want a bunch of devils. Pero mire, hermano, yo quiero santos de Dios, hijos de Dios. Yo no quiero un I montón de don't want a diablitos. hypocrite, long tongues. Yo no quiero ni hipócritas ni lenguas largas. Amen. Amén. When you come in here with a long tongue, I got something to tell you. I got a scissor. It's called the Bible. I'll cut your tongue off. Mire, cuando usted viene acá con una lengua larga, yo le tengo que advertir que tengo una tijera que se llama la tijera de la Biblia. You come here gossiping, you find yourself with the wrong pastor, my friends. Mire, si usted viene acá para chismear, aquí se encontró con el hombre equivocado. I don't want that devil spirit in my auditorium. Yo no quiero que esté ese demonio acá en mi audiencia, en mi auditorio. God's children love each other Mire, los- and respect each other. Los hijos de Dios se aman el uno al otro y se respetan los unos a los otros. How can the divine gift of God inspire us when we are doing what's wrong? Mire, ¿cómo pudiera el don de Dios inspirarnos a nosotros cuando nosotros estamos haciendo lo incorrecto? If my people Mire, si mi pueblo that is called by my name que invocare mi nombre will gather together and pray. se juntasen y clamasen, The Bible said in the book of Chronicles, then we're going to hear from heaven. dice la Biblia ya en el libro de Crónicas, entonces yo les oiré y les responderé. Could you imagine a bunch of gossipers? Entonces, This ¿se one, puede this hacer- one. You know the pastor, why he preach. ¿Se puede usted How imaginar, can we hear from heaven? se puede usted imaginar un poco de chismosos hablando? Y entonces, ¿cómo vamos a escuchar del cielo? Stop that Mire, nonsense. deje esa tontería. You want to hear from heaven? You want to see divine healing? You want to see miracles of God? Respect God. Respect the house of God. Respect your brothers and sisters. Mire,
Si usted quiere escuchar del cielo, si usted quiere recibir milagros, recibir sanidad, entonces respete a Dios, respete su palabra y también respete a sus hijos. The only way that you're going to go to heaven, if you get on the right track, and it's called a highway, the holy highway to heaven. Y mire, la única manera, si usted se quiere ir al cielo, es entrando en el canal correcto, y eso se llama la avenida de la santidad para irse al cielo. The Bible says, La Biblia dice, without holiness, sin santidad, no man shall see God. dice la Biblia allá en Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. And being holy is not getting a little religious spirit around you. Y mire, y ser santo no significa tener un pequeño espíritu religioso en usted. That when Easter comes, you put on your Easter hat and go to church. De que cuando viene el tiempo de la Pascua, entonces usted se coloca su sombrero de Pascua y va a la iglesia. You know that people get religious in the time of Thanksgiving, in the time of Easter, in the time of Christmas. ¿Sabe que las personas se ponen religiosas en el tiempo de la acción de gracias, el tiempo de la Pascua, en el tiempo de la Navidad? You're not supposed to get religious. You're supposed to get born again. Mire, usted no se supone que tiene que ponerse religioso. Usted se supone que tiene que ser nacido de nuevo. You're not supposed to get religious. Usted no se supone que tiene que ponerse religioso. We don't serve a religion. We serve Jesus Christ. Mire, nosotros no servimos una religión, nosotros servimos a Jesucristo. We're not in a denomination. Nosotros no estamos en una Denominations denominación. don't follow Jesus. Las denominaciones no siguen a Jesús. All they care is about how much they get into the church and how much money the church gets. Mire, a todo lo que le importa a las denominaciones es cuántas personas ellos atraen a la iglesia y cuánto dinero atraen a la iglesia. Well, here we don't care about money Pero mire, aquí en esta iglesia no nos importa el dinero. because I am not a salary pastor. ¿Por qué? Porque yo no soy ningún pastor asalariado. Listen to this. Escuche. He will not go for money, neither will he go to make a big church, neither will he go to inspire denomination. Y cualquier ministro que es enviado bajo la inspiración del Rey de los cielos, él no saldrá por dinero, ni tampoco saldrá para hacer o crear grandes iglesias, ni tampoco lo hará para inspirar denominaciones. He'll only go for one principle, and that is to bring back his fallen brother. Él saldrá por solamente un principio, y ese principio es el de rescatar a su hermano caído. Whether he gets a dime in the offering or whether he doesn't, it won't make a bit of a difference to him. Ya sea que él reciba 10 centavos en la ofrenda o no reciba nada, eso no le hará ninguna diferencia a él. No, my brother. No, mi hermano. We care about the souls of the people. A nosotros nos importa son las almas de las personas. Like, we're not like Brother Brennan said, soup supper to pay the preacher. Mire, acá no hacemos, como decía el profeta, aquí no hacemos verbenas para pagarles el salario al pastor. Neither does Brother Jacob Ni tampoco el hermano Jacob, play bingo with brother this one and brother that ni one. tampoco el hermano Jacob se va a jugar bingo con el hermano fulano, ni con el hermano vengano. When racketeering goes into a church, my Mire, friends. ¿a dónde entra el juego al azar en la iglesia? When bingo games are in church. ¿A dónde entra el bingo en la iglesia? That's not Christ. Eso no es Cristo. I remember when Jesus went into the temple, Mire, yo recuerdo cuando Jesús se fue al templo, and there the man of the flesh thought that Jesus was too rough. y mire, y allí los hombres en su propia carne, en su propio pensamiento carnal, pensaron que Jesús fue demasiado When duro. Jesus overturned the table, Cuando Jesús volteó las mesas, and he said, my house is a house of prayer, but you have made it a house of thief. y vino y dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en huelga de ladrones, en cueva de ladrones, perdón. Amen. Amén. Next, paragraph 77. En el párrafo 77 dice así. As I say, real wars are fought and waged for principles and not for money. Pero te dice, así como yo digo, las verdaderas guerras son peleadas y pesadas por principios y no por dinero. And man and woman who join church and come into the church to be popular. Y hombres y mujeres que vienen y se unen a la iglesia para ser populares.
Believe me, Créame, if they ask you around, who's your pastor? si a usted le preguntase quién es su pastor, And you say, Brother Robert, y usted dice, no, el hermano Roberto. they'll turn away from you real fast Usted se da cuenta que el que le preguntó se va a voltear y se va a ir bastante rápido. because you become unpopular. ¿Por qué? Porque usted diciendo eso se convirtió en alguien no popular. Because you go to a church that is not modern. ¿Por qué? Porque usted va a una iglesia que no es moderna. But this church preach holiness. Pero mire, en esa iglesia se predica la santidad. Because the Jones belongs there, or they changed their church from a little church to a big church. You are doing it for a selfish motive. Y hombres y mujeres quienes se unen y vienen a la iglesia para ser populares simplemente porque los Joneses pertenecen a esa iglesia o ellos cambian su iglesia de una pequeña iglesia a una gran iglesia, usted simplemente lo está haciendo por un motivo bastante egoísta. Listen to this. And the right principle is not behind it. You should be willing to stand at the battlefront. O aquellos que cambian de su iglesia, de una pequeña iglesia a una gran iglesia, usted lo está haciendo por un motivo egoísta y el principio que es correcto no está detrás de eso. Usted debería estar dispuesto a pararse en el frente de batalla. Now, as we turn over to the message, Jehovah Jireh, in 61, paragraph E7. Ahora, yéndonos al mensaje Jehová Jireh en el año 61, en el párrafo 7. Look how a man of God speaks. Ahora, fíjese ahora cómo habla un hombre de Dios. Brother Brennan said, I only can speak by inspiration. That's all I know. El profeta dice, yo solamente puedo hablar por inspiración, eso es todo lo que yo sé. Just wait for him to say it, or give it to me, and I say it. That's all I know about. Él dice, yo solamente puedo hablar por inspiración, eso es todo lo que yo conozco. Solamente esperar que Él lo diga o que Él me lo dé y yo lo digo, eso es todo lo que yo sé hacer. The only thing I know how to do is to quote the Y word, mire, y la única cosa que yo sé hacer es citar la palabra. not create a novel out of God's No word. es venir y crear una novela de la palabra de Dios. Because there's a lot of preachers that gets on the pulpit and they put a lot of roses and a lot of stories to it. Say it the way it says it. Mire, porque hay muchas personas, muchos predicadores que se paran allí y le ponen un montón de rosas y le ponen un montón de palabritas ahí a la palabra. No, dígalo de la manera que está dicho. When you don't say what the word say, you're out of order. Cuando usted no dice lo que la palabra dice, usted está fuera de orden o saliéndose de orden. This is why, let me ask you a question. Déjeme preguntarle. Many years, or there's a lot of you that came from different places. Hay muchas noticias que venían de diferentes lugares. When in the world you heard this? ¿Cuándo en el mundo usted escuchó esto? I bet never. Yo me imagino que casi nunca. Why? ¿Por qué? Because they were telling you a fairy tale ¿Por qué? Porque estaban of contando. the Bible, but not the message. ¿Por qué? Porque a usted le estaban contando una fábula, un cuento de hadas de la Biblia en vez de la palabra. Where are these quotes in different churches? Mire, en muchas iglesias, ¿dónde están estas citas? Have you ever heard this? ¿Había usted antes escuchado eso? I'm pretty sure not. Yo estoy muy seguro que no. Why? ¿Por qué? Does everybody preach the message the way it is? ¿Acaso predican todos el mensaje de la manera que es? No! No. Everybody wants to preach their own idea, what they got in their own mind. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere predicar su propia idea, lo que tienen dentro de la mente. And the Bible said that the mind of man is enmity against God's word. Pero la Biblia dice que la mente del hombre es enemistad en contra de Dios. If I would stand here and try to make a fairy tale of the message, either me or Brother Jacob, Entonces, si yo me parase acá, si fuera yo, el hermano Jacob, y nos parásemos acá a hablar un cuento de hadas de la palabra, the inspiration is not there. entonces la inspiración no está allí. You know why? ¿Sabe por qué? Because already you're contaminated the word of God. ¿Por qué? Porque usted ya ha contaminado la palabra de Dios. And now you're eating contaminated food. Entonces allí usted está comiendo comida contaminada, intoxicada, mejor dicho. I don't want nothing additional. Mire, yo no quiero nada adicional.
I don't want extra things to be added to the word. Yo no quiero que hayan cosas adicionales añadidas a la palabra. I want it the way God said Yo it. la quiero de la manera que Dios me la dijo. And the way the Bible said it is good enough for Y me. la forma o la manera en que está dicha en la Biblia, eso me es suficiente para mí. I don't want no leaven added to it. Mire, yo no quiero que se le añada ningún tipo de levadura. Because if you are eating leavened bread, you cannot be ready for rapture. ¿Por qué? Porque si usted está comiendo pan con levadura, entonces usted no está listo para el rapto. Because you're eating something that's not giving you the spiritual vitamins. ¿Por qué? Porque usted está comiendo algo que no le está dando a usted la vitamina espiritual. To me, Para mí, I like original food. a mí me gusta la comida original. Amen. I like the word of God the way it A mí me is. gusta la palabra de Dios de la manera que es. I like the manna the way God gave it to me. A mí me gusta de la forma en la que Dios me la dio. The manna. A mí me gusta el maná, mejor dicho, de la manera en que Dios me lo da. Amen. Amén. Look at this. And I was telling your pastor this morning in the room that many times I say things that just nearly kills me to say it, but someone said, you are going to hurt your ministry by doing it. How can I say but what he says? Y yo le estaba comentando a su pastor en esa mañana allá en el cuarto que muchas veces yo tengo que decir cosas que casi me mata al decirla. Pero alguien me comentó y me dijo, mira, diciéndose esas cosas vas a herir tu ministerio. Pero ¿cómo pudiera yo decir si no solamente lo que él dice que diga? Amen. Absolutely. Listen to me. Brother Brandon said one time, El hermano several El times. hermano Graham dijo muchas veces, If the word of God hurts any ministry, él dijo, si la palabra de Dios hiere cualquier ministerio, it should be hurt. él dice, entonces es porque ese ministerio debería ser herido. Amen. Because that man is not saying what's correct. ¿Por qué? Porque ese hombre no está diciendo lo que es correcto. Or he is willing to say it or take away from it so the people could tolerate it. ¿Ok? O también es que ese hombre está dispuesto a quitarle parte de la palabra para que las personas puedan tolerarla. Listen, Escuche, if you cannot tolerate God's word, si usted no puede tolerar la palabra de Dios, I'll say to you, yo le voy a decir, you might just say, I might not be one of them. usted tal vez, mejor que diga, bueno, tal vez yo no soy uno de ellos. So, let me tell you something. Déjeme decirle algo. If you don't follow God's inspiration of his word, you're out of his will. Mire, déjeme decirle algo. Si usted no sigue la inspiración de Dios, la palabra de Dios, entonces usted está fuera de la voluntad de Dios. Oh, Brother Robert, prove it to me. Ah, pero Roberto, pruébame eso. Okay, bro, let's get the package out. Vamos a sacar el paquete. Because sometimes Porque algunas veces people are so blind, las personas están tan ciegas. they tell you, well, I got to see it first. Ellos dicen, bueno, yo tengo que ver las cosas primero. Faith is something that you don't see, it's something that you believe. Pero mire, la fe no es algo que usted ve, la fe es algo que usted cree. Oh, if for me to believe in Jesus Christ, I need to see him with my own eyes. Oh, para yo poder creer en Jesús tengo que verlo con mis propios ojos. Not me. Pero mire, yo no. I have many experiences with him and I know he's real to me. Mire, yo he tenido muchas experiencias con él y yo sé que él es real. He's so real to me. Él es tan real para mí. Real to me. Real para mí. That's the only thing I want. Eso es lo único que yo quiero. It's Jesus Christ. Es a Jesucristo. Look at this paragraph 43. Look what it says. Mire eso en el mensaje por fe Moisés en el párrafo 43. Listen to this very carefully. Escuche eso atentamente. But the real inspiration comes by doing the will of God. Y dice sí, pero la verdadera inspiración viene a través de cumplir la voluntad de Dios. Listen to this. Escuche esto. Inspiration comes by doing the will of God. Pero la verdadera inspiración viene a través de cumplir la voluntad de Dios. Let me ask you a question. Entonces, déjeme preguntarle algo. If I say anything outside of God's word, I am outside of his will. Entonces, si yo digo algo fuera de la palabra de Dios, entonces yo estoy saliéndome de la voluntad de Dios. Because the will of God ¿Por qué? is the spoken word. Porque la voluntad de Dios es su misma palabra hablada. The will of God is his own word. La voluntad de Dios es su propia palabra. The Bible La Biblia
God's word. La palabra de Dios. Listen to this. Escucha eso. But the real inspiration comes doing the will of God. See, whether it is one or just or a handful, whether it is a big church or a small church, it matters not. Pero la verdadera inspiración viene a través de cumplir la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Ya sea que sea una persona o un puñado, sea que sea una iglesia grande o una iglesia pequeña, eso no importa. You see, I don't qualify for this Pero ¿se da cuenta? Yo no califico para eso. because I am not an eloquent speaker. ¿Por qué? Porque yo no soy ningún orador elocuente o hombre que habla elocuentemente. Sometimes I don't even know how to talk. Algunas veces yo ni siquiera sé cómo hablar. Amen. Whether he is a great eloquent speaker or just a man that hardly knows his ABC, that's me. Ese soy yo, mire. Sea que sea un gran orador elocuente o simplemente un hombre que difícilmente conoce el ABC. This is me. Ese soy yo. I'm still learning my ABC. Yo todavía sigo aprendiendo el ABC. And what a lot of churches need to learn the Y ABC. mire, y hay muchas iglesias que necesitan aprender su ABC. What is ABC? ¿Qué es el ABC? Always believe Christ. El ABC significa siempre creer en Cristo. Always believe Christ. Siempre creer en Cristo. I'm still learning my ABC. Entonces yo aún sigo aprendiendo I mi am ABC. not an eloquent man. Yo no soy ningún hombre elocuente. I depend upon Jesus Christ every day of my life. Yo dependo de Jesucristo todos los días de mi vida. Amen. Amén. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Now listen to this. Escuche ahora. Praise the Lord. It depends on the message that he is bringing, whether it is inspired by the word of God or it is inspired by intellectual conception of a human inspiration. Sin importar si eres un gran orador elocuente o simplemente un hombre que difícilmente conoce su ABC, eso no importa. Eso depende es del mensaje que él esté trayendo, sea que sea inspirado por la palabra de Dios o inspirado por las concepciones intelectuales de la inspiración humana. Listen to me. Escúcheme ahora. I don't want no inspiration of man. Mire, yo no quiero ninguna inspiración de hombre. I want his inspiration. Yo quiero la inspiración de Dios. I want what the Holy Ghost have to say to all of us. Yo quiero lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos a todos nosotros. I don't want the mind of man. Yo no quiero la mente del hombre. You know what the Bible said? ¿Sabes eso lo que dice la Biblia? That your mind and my mind is enmity against God. La Biblia dice que su mente y mi mente es enemistad en contra de Dios. That's right. Eso es correcto. This is why Paul was speaking. Esa es la razón por la cual Pablo, cuando estaba hablando, And you know what Paul said? ¿y sabe usted lo que dijo Pablo? That me and you need to put on the mind of Christ. Él dijo que usted y yo debemos de colocarnos, de vestirnos con la mente de Cristo. That's what the Apostle Paul said. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Put on the mind of Christ. Él dijo, colocaos la mente de Cristo. Let me tell you something. Pero déjeme decirle algo. If this morning, Si en esta mañana each one of you cada uno de ustedes will do the will of God, cumpliese la voluntad de Dios, and the will of God is His word, y la voluntad de Dios es su palabra, and the word that comes out of the pulpit, y la palabra que sale del púlpito, you apply it, usted la aplicase, my friend, you will leave this church in such a victorious life. mire mi hermano, usted saldría de ese edificio de una manera tan victoriosa. You will have such a victorious life Usted tendría una vida tan victoriosa if you live this word. si usted vive esta palabra. And this word is the will of God. Y esta palabra es la voluntad de Dios. And when you get up every Y morning, cuando usted se levante todas las the mañanas, devil knows that you're living by that el word. diablo va a saber que usted está viviendo por esa palabra. And when you put your feet on the Y earth, cuando usted coloque sus pies ahí en la tierra, the devil will say, oh no, my torment is here. el diablo va a venir a decir, ay Dios, ya se despertó mi tormento. He is going to ask God to help him. Ya, He is going to pray. Ahí va a orar, va a pedirle a Dios que lo ayude. He's going to ask God to cast me out of people's life. Ahí va ese hijo de Dios a pedirle a Dios que me reprenda de la vida de las demás personas. That's right, devil. Y eso es correcto, That's diablo. right, Eso devil. es correcto, I'm diablo. going to get up and I'm going to say, I am a son of God. You ain't had no part in my life.
y eso es correcto porque yo me voy a parar y voy a pedirle a Dios y voy a decirle a Dios que el diablo no tiene nada, ninguna parte en mi vida. Amen. And the devil gets so sad. Y mire, y ahí el diablo se entristece tanto. And that day he'll try to get you some other way. Y ese día él va a tratar de agarrarte de alguna otra forma. This is why it's just like the other day, Brother Donnie Reagan was speaking. Es así como el otro día el hermano Donnie Reagan estaba hablando. He said the importance to pray before you come out of the house. Él dijo, mire, es tan importante el orar antes de salir de la casa. He said, I always pray, he said, before I leave my house. Y él estaba contando y decía, yo siempre oro antes de salir de mi casa. And he got in his truck where his wife, Sister Carol. Y él se montó con su esposa, la hermana Carol, en su camioneta. He said, thank God that I leave my house all prayed up. Y él dijo, bueno, gracias a Dios que siempre me voy de mi casa orado. He said, this reckless driver come. Y entonces él dijo, mire, por ahí había un conductor despiadado, indolente, que no le parecía nada malo. And he wanted to run over everybody, and I slowed down a little bit more. Y ese conductor estaba manejando despiadadamente y quería pasarle encima a todo el mundo. Y él dice que él se detuvo, se bajó la And he velocidad. passed him in the front in such a way Y dice que lo pasó por el frente de tal manera that Brother Donnie had to slam on his brake, que el hermano Danny tuvo que pegar los and frenazos. everything inside his truck flew. Y dice que todo lo que estaba de la parte de atrás de la camioneta se vino para el frente. He said, this is why it's so important to pray when you come out of your house. Y él dice, esa es la razón por la cual es tan importante el orar antes de salir de su casa. Because people are all nervous. ¿Por qué? Porque las personas están todas nerviosas. I don't call that nervous, I call that demonized. Mire, yo no le llamo a eso que las personas están nerviosas, yo llamo que las personas están endemoniadas a eso. I call that demonized. Yo llamo eso que está endemoniado. Brother Brandon said, you know that a car kill more than a gunpowder does? El hermano Branham dice, ¿sabía usted que el carro o los automóviles matan más que lo que mata la pólvora? Look at a couple of weeks back, we lost a sister, a beautiful sister, in a car accident. Mire, hace unas pocas semanas atrás que perdimos a una preciosa hermana por causa de un accidente de tránsito. Amen. A car kill more than a gunpowder does. Los automóviles matan más que lo que mata la pólvora. And there's a bunch of lunatics driving, Y hay un montón de lunáticos manejando. getting out of the cars and shooting each other. Hay lunáticos que se salen de los carros a dispararse los unos a los otros. Is it worth it to fight with them people? Y entonces yo le pregunto, ¿acaso vale la pena No. pelear con ellos? No. Don't argue with them. Mire, no se ponga a discutir con ese tipo de Because personas. if that person get out of the car and shoot your wife or shoot your husband, you're responsible for that. ¿Por qué? Porque si ese lunático se sale del carro y le dispara a su esposa, le dispara a su hijo, ahí queda usted como culpable. What you would do? ¿Qué es lo que Get usted va a away hacer? from him right away. Mire, aléjese de ese tipo de personas, aléjese rápidamente. Going into a car battle driving is not going to help the situation. Mire, el enfrascarse en una batalla automovilística para ver quién es mejor no va a ayudar en nada. No. No. He'll probably put you in the grave. Sino que más bien probablemente lo va a meter a usted en una tumba. Or you're going to hit somebody in the street. O si no, usted va a golpear a alguien por ahí en la calle. And then you are going to go to jail. Entonces allí usted va para la cárcel. Because we're living in a day ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo. that you cannot even go to the toilet bowl private. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo en el cual usted ni siquiera puede ir al baño de manera privada. Because there's a camera everywhere. ¿Por qué? Porque hay una cámara por todos lados. Even in the men's room and the woman's room sometimes. Incluso algunas veces en los mismísimos baños de hombres y mujeres. You go out into the streets, Usted sale a la calle, there's a camera hay everywhere. una cámara por todos lados. When somebody does a crime, Cuando alguien In the comete un street. crimen por ahí en las calles, the police department say, don't worry, we'll get him. la policía viene y dice, bueno, tranquilo, no te preocupes, lo vamos a agarrar. And they send the detectives to that block to Y look man- at all the Y cameras. mandan a los detectives por ahí por esa cuadra para que revisen todas las cámaras de seguridad. Even the government could see you through your television set. Mire. Don't you know that? Mire, ¿acaso no sabía usted que el gobierno, si quisiera, lo pudiera ver usted por el mismísimo televisión que usted tiene? Don't you know that? ¿No sabía usted eso? Don't you know that if you have a device, ¿No sabía usted que si usted tiene un dispositivo? I have the Google device in the house, Yo tengo mi dispositivo de Google. and Google had to put a closed-in lens because people could look through the camera of Google. Y Google tuvo que cerrar la cámara. ¿Por qué? Porque había personas que estaban hackeando las cámaras para mirar por allí. And Alexa, the system, I have the Alexa system too.
Y hay un sistema que se llama el Amazon Echo que funciona con Alexa, eso también tiene eso. That is a very dangerous one. It's worse than Google. Esa incluso es mucho peor, esa es peor que la de Google. And I have both lenses closed on them. Y yo tuve que taparle el lente a ambas cámaras. Why? ¿Por qué? Because the news said Porque, that the Google employees was looking into your house. ¿Por qué? Porque el nuevo dispositivo que usa Google está diseñado para mirar dentro de su casa. And be careful. Y mire, tenga cuidado. When you sisters or your brother are taking a shower, Cuando usted, hermano o hermana, está tomando una ducha, sometimes we are in love with our phones and we take them to the bathroom. In case I ring, sometimes I take it to the bathroom. algunas veces nosotros como humanos estamos enamorados de nuestros teléfonos celulares. Incluso yo lo hago, que nos los llevamos a la ducha, al baño, cuando vamos al baño. Brothers, another man might be looking at your wife through the phone. Mire, hermano, tenga cuidado porque tal vez algún otro hombre esté mirando a su esposa por el teléfono. Make sure those lenses are put down Asegúrese and que- covered. Asegúrese que usted coloca la cámara que esté tapada o esté cubierta. Where you got that from, Brother Robert? Reports. Sí, hermano Roberto, ¿de dónde sacó usted eso? Bueno, hay reportes. This is hay why noticias. I like to see the news. I like to read the news. Esa es la razón por la cual a mí me gusta leer las noticias, ver noticias. Sometimes people are in an outside world. Oh, I never heard that. Algunas veces las personas Ooh, están- I never heard that. Algunas veces las personas están flotando en otro mundo que dicen, pero yo nunca había escuchado eso. People don't even know the day that they're living in because they don't even watch the news. Las personas ni siquiera saben el día que están viviendo porque ni siquiera ven noticias. I like to watch my news Mire, a mí me gusta mirar noticias. because I like to see what's going on around my area. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver o saber lo que está sucediendo alrededor de mi área. Oh, yes. I didn't even know that sometimes there's a system now that people could look into the cameras in your house. Mire, yo ni siquiera sabía que había un sistema ahora en el cual las personas pueden mirar a través de las cámaras dentro de su casa. I'll make sure I put my shirt, I don't show all my masculine Mire, in yo front of me- the camera. Yo me voy a asegurar de ahora en adelante de colocarme mi buena camisa para que las personas no estén mirando tanta musculatura. Amen. Praise the Alabado Lord. sea el Señor. Be careful, brothers and sisters. No, de verdad, hermano, sea cuidadoso, hermano. We're living in a very deceitful day. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo bastante engañoso. Those systems like the Google, I have it because it has dictionary, it wakes you up, it shut things in the house. But let me tell you something. They do it for a reason. They want to get into your business. Y mire, esos se llaman altavoces inteligentes. Ellos, Google lo hace, yo lo tengo, dice, porque tiene diccionario, te puede despertar, tiene una alarma, son muchas cosas, pero ¿qué? Esas compañías crean estas cosas con un propósito y eso es el inmiscuirse en sus asuntos. My office computer and my house computer have cameras that you bring it down. La computadora que yo tengo acá en la oficina y la computadora que yo tengo en la casa tienen cámaras que usted puede sacar y meter de la computadora. Into the computer. Se la puede meter o sacar. Why? ¿Por qué? Because the news said that they look at you when you have those cameras popped out. ¿Por qué? Porque las noticias están dando los reportes que hay personas, hay hackers que están mirando a través de la cámara de su laptop o computadora cuando se la tiene abierta. The other day, another report came Y mire, el otro día otro reporte salió that something in somebody's room was being recorded, and these were decent people, and they exposed it to different medias. El otro día salió por las noticias que uno de esos altavoces inteligentes como el Amazon Echo, como el Google Dot, estaba grabando la conversación de una familia en privado, personas decentes, y estas grabaciones la grabaron y las expusieron en las noticias. So be careful. Así que tenga cuidado. Amen. For a reason why I'm telling you Y yo le this. digo eso por una razón. Now listen to this. Ahora escucha ahora. In the message, fundamental, foundation of faith, in paragraph 54, the word says like this. En el mensaje, la base fundamental para la fe, Now he said, many of you ministers here, you wouldn't want to say that you just spit out a sermon. y dice así, en el párrafo 54 dice, y muchos de ustedes ministros acá, ustedes no quisieran decir que ustedes se pararon allí y simplemente escupieron un sermón y se pararon allí y lo agrandaron.
Those are the kind of preacher that always lust for pulpits. Y mire, y esos que hacen eso son el tipo de predicadores que andan codiciando púlpitos. Church, everybody, Pero mire, hermano, listen to this. escuche, Listen to this. escuche. Many of you ministers here, you wouldn't want to say that you just spit out a sermon and stood. Y muchos de ustedes ministros acá, ustedes no quisieran decir que usted se paró allí, simplemente escupió un sermón y se paró allí y lo agrandó. Pop it off. You want to say it, come from inspiration, I believe it. Usted quisiera más bien decir que eso vino de inspiración y yo lo creo. Now, you heard what the prophet said there. Claro, usted escuchó lo que el profeta dijo allí. There are a lot of preachers in the pulpit just spitting sermons Hay muchos predicadores en el mensaje que simplemente están escupiendo sermones. without no inspiration. Escupiendo sermones sin tener ningún tipo de inspiración. What doesn't have inspiration? ¿Y qué es aquello que no tiene inspiración? A man-made idea Y eso es una idea hecha por el hombre. does not come from divine inspiration. Una idea hecha por el hombre, eso no viene de inspiración False divina. doctrine does not come by God's Mire, inspiration. la falsa doctrina no viene esa viene de falsa inspiración. Because God will never lead you the wrong way. ¿Por qué? Porque Dios nunca lo va a guiar a usted de la manera incorrecta. First of all, God will respect His own word. Primero que todo, Dios va a respetar su propia palabra. His own word. Su propia palabra. There's a lot of people on the pulpits Hay muchas personas que están en los just púlpitos spitting out que simplemente están sermon. escupiendo sermones. without being called of God. Escupiendo sermones sin ser llamados por Dios. Leading the church into perdition. Guiando a las iglesias a perdición. Amén, amén. A real man of God Mire, un verdadero hombre de Dios, will not bring the people to himself. un verdadero hombre de Dios no va a atraer a las personas a sí mismo, He'll point them to Jesus Christ. sino que Él los apuntará a Jesucristo. The Holy Spirit always point God's children to the Bible, El Espíritu Santo siempre apunta a los hijos de Dios a la Biblia, to the Word, a la palabra, to Jesus Christ. a Jesucristo. The Word of God never points God's people to a man. Mire, la palabra de Dios nunca apunta a los hijos de Dios a ningún hombre. Because God don't share His glory with no man. ¿Por qué? Porque Dios no comparte la gloria con ningún hombre. And we're here to give God the glory, Y not the estamos, man. mire, y estamos acá para darle la gloria a Dios, no a ningún hombre. I may be your pastor, Mire, yo tal vez sea su pastor, but you don't worship me. pero usted no me adora a mí. You worship Jesus Usted adora a Christ. Jesucristo. But there's a lot of problems that wants the glory. Pero mire, hay muchos hombres que quieren la gloria. I have stepped into a congregation where the pastor stood in a corner, and unless the congregation were plowing, he will not even come out. Mire, yo he ido a congregaciones en donde si el pastor está parado en una esquina y la congregación no se levanta a aplaudirlo, ese pastor ni siquiera va a pasar para la plataforma. He's waiting for them. I remember I saw pastors, he go like this, like, you know, clap your hands more. Yo recuerdo que una vez incluso vi un pastor que estaba diciéndole a la gente que aplaudiese más. Taking God's glory. Mire, quitándole la gloria a Dios. You're not in church to see the pastor. Mire, usted no está en la iglesia para ver al pastor. You're in church to see Christ. Usted no está en la iglesia para ver a You're Cristo. not in church to worship your pastor. You're in church to worship Jesus Christ. Usted no está en la iglesia para adorar al pastor, usted está en la iglesia para adorar a Cristo. Amen. Now listen to this. Very carefully. Escucha ahora atentamente. You want to say it comes from inspiration. I believe it. Certainly. Well, it has to come from the Holy Spirit that energizes you to speak that message. It isn't, you'll never be successful. Usted más bien quisiera decir que viene por inspiración, y yo lo creo ciertamente. Y bueno, eso tiene que venir del Espíritu Santo que lo energiza a usted a hablar ese mensaje. Si eso no es así, entonces usted nunca será exitoso. Look at this, what he says. Mire lo que dice. This is Charles Finney and so forth, a man who copied their sermon out, and when he got up there
and preach with the inspiration, the Holy Ghost, the same sermon he preached the night before, hundreds brought to the altar, see? Y mire, y este Charles Finney, y por lo tanto, un hombre, mire, que copió sus sermones y lo trajo y se paró allí y lo predicó con la inspiración, con el Espíritu Santo. Y el mismo sermón que él había predicado la noche anterior, trajo cientos al altar, ¿lo ven? Listen to this. There is such a difference. It's got to be inspired. The Holy Spirit got to unctionize in that thing. So it is with healing. There's got to be something take place through a divine gift that'll energize the people with the Holy Spirit to believe. Entonces hay una gran diferencia, tiene que ser inspirado. El Espíritu Santo tiene que ungir esa cosa. Si es, así también es con la sanidad. Tiene que haber algo que tome lugar a través de un don divino que energice a las personas, que energice a las personas con el Espíritu Santo a creer. Amen. Look at this. Whatever it says, 53:14. Now, on the platform, when the Holy Spirit is speaking, and he's speaking through mortal lips, he always does. I believe that these are ministers behind me. And brethren, you'll never preach a sermon in your life. The Holy Spirit preach through you a sermon. That's right. See? We don't preach. The Holy Spirit does the speaking. En el mensaje y cualquier cosa que él dijera a vosotros, eso haced, en el año 53 dice así. Ahora, en la plataforma, cuando el Espíritu Santo está hablando, y él está hablando a través de labios mortales, él siempre lo hace. Yo creo que todos esos que están acá atrás son ministros. Y hermano, yo les digo, ustedes nunca han predicado un sermón en su vida. El Espíritu Santo más bien ha predicado a través de ustedes un sermón. ¿Se da cuenta? Eso es correcto. Nosotros no predicamos. El Espíritu Santo es quien predica. Who gives the genuine anointing for your pastor to preach? Entonces, ¿quién es aquel que le da la verdadera y la genuina unción a su pastor para que predique? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. I cannot do this of my own self. Mire, yo no puedo hacer esto por mí solo. It's got to be God's gift. Tiene que ser el don de Dios. Amen. Amén. Praise the Lord. Now listen to this. Escuche eso. Oh, we might write out something and read it, but that isn't preaching. Preaching is when inspiration comes and it's preached by inspiration and the Holy Spirit give the unction. Amén. El profeta dice, tal vez nosotros escribamos alguna nota o algo y lo leamos, pero eso no es predicar. Predicar es cuando la inspiración viene y es predicado por inspiración y el Espíritu Santo da la unción. So who gives the unction? Así que ¿quién es el que da la unción? Jesus Christ. Jesucristo. Glory to God. Gloria a Dios. Or else the pastor is just spitting a bunch of dead letters. O si no, el pastor simplemente está escupiendo un montón de letras. And you don't want to come here to hear a bunch of dead letters, my Mire, friend. y usted no quiere venir acá para escuchar un montón de letras, hermano. You want the living Christ. Usted quiere el Cristo vivo. You want the real anointing. Usted quiere la verdadera unción. You want His Spirit to come down. Usted quiere que su espíritu descienda. Praise the Lord. Now, we can read something, and it just doesn't matter. But when the Holy Spirit gets a hold of it and takes it out to the people, then something takes a hold. Y ahora nosotros tal vez leamos algo y eso no importa, pero cuando el Espíritu Santo se aferra de eso y lo toma y lo lleva a las personas, entonces algo se aferrará. Amén. And that's the Holy Spirit. That is not your pastor preaching. Y ahí es el Espíritu Santo. Ese no es su pastor predicando. Are you all looking at the board? ¿Están todos ustedes mirando la pantalla? Let me
Let me read this again. Déjeme leerlo de nuevo. And that's the Holy Spirit. Y ese es el Espíritu Santo. That's not your pastor preaching. Eso no es su pastor predicando. That's the Holy Spirit preaching in your pastor out to you, giving the message. Ese no es su pastor predicando, ese es el Espíritu Santo predicando dentro de su pastor para darle un mensaje a usted. So, this is why it's so important Entonces esa es la razón por la cual es tan importante when you come to the house of God, que cuando usted viene a la casa de Dios, you come to listen, usted viene para escuchar, pay attention, para prestar atención and obey God's y word, obedecer la palabra de Dios and respect God. y respetar a Dios. You want a movement of God in the house of prayer, you better act right, my friend. usted quiere You movimiento. better worship God. Usted quiere movimientos en la casa de Dios, usted quiere que haya bendiciones en la casa de Dios, mire, entonces vigile, pórtese bien. The house of God is not a place of entertainment. La casa de Dios no es ningún lugar para entretenerse. It's the house to worship God. La casa de Dios es la casa para adorar a Dios. It's the house to lift your hands. Es la casa para levantar It's sus the manos. house of God to be corrected. Es la casa para ser corregido. Why you come here? ¿Y para qué viene usted acá? To be corrected by God. Para ser corregido por Dios. By God. Por Dios. Because it's not my message, it's the inspiration of the Holy Spirit. ¿Por qué? Porque no es mi mensaje, es la inspiración del Espíritu Santo. This is why it's so important that you folks put ear to what you're hearing and apply it to your soul. Esa es la razón por la cual, hermano, es tan importante que usted le ponga oído a lo que está escuchando y usted lo aplique a su alma. Sometimes you don't want to hear something because it's a little bit kind of rough. Mire, algunas veces usted no quiere escuchar algo porque simplemente le parece un poquito duro. Well, God needs to ruffle your feathers Pero sometimes. mire, algunas veces Dios necesita fortificar sus plumas por alguna razón. Because the Christian sometimes could be a little bit stubborn. ¿Por qué? Porque los cristianos, los creyentes algunas veces pueden ser un poquito bastante tercos. Amen? Amén. Because sometimes I get kind of stubborn too. ¿Por qué? Porque algunas veces yo mismo me pongo terquito. You too, Brother Jacob? You too, brother? ¿Tú también, hermano? How many here sometimes get stubborn? ¿Cuántos de ustedes algunas veces se ponen tercos? So we need to obey the Spirit. Así que necesitamos obedecer el Espíritu. You want to learn? ¿Usted quiere aprender? You want a body change? ¿Quiere usted un cambio de cuerpo? You want to go in the ¿Quiere rapture? usted irse en el rapto? Obey the will of God, and the will of God is the word of God. Entonces obedezca la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es la palabra de Dios. When you young folks, old folks, whatever you may call it, middle-aged folks, whatever you want to hear it, my friends, the time of the rapture is near. It's time for you to repent and get baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Entonces, hermano, joven de mediana edad, viejo, como usted lo quiera llamar, mire, usted necesita mejor poner oído y escuchar la palabra, porque la palabra dice que es necesario que se arrepiente y se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y allí recibirá usted el Espíritu Santo. Listen, young folks. Entonces, Listen, escuchen, middle folks. Escuchen, Listen, jóvenes de old edad. folks. Stop wasting your time in the world. Deje de desperdiciar su tiempo en el mundo. The rapture one day is going to catch you by surprise. El rapto un día lo va a agarrar a usted por sorpresa. Look at the mess in the White House. Mire el desastre que hay en la Casa Blanca. Look at the bunch of liars between Democrats and Republicans. Mire el montón de mentiras entre los demócratas y los republicanos. Look at the lying president that we have. Mire el presidente mentiroso que tenemos. You cannot even believe anything that he says. Usted ni siquiera puede creer cualquier cosa que él diga. I will not even let my daughter stand next to him. Mire, yo ni siquiera le dejaría que mi hija se pare al lado de él. Because he'll put her naked with his eyes. Porque él va a colocar el cuello en donde están los ojos. Look at the time that we're living in. Mire el tiempo que estamos viviendo. Do you know that one of the candidates that is running for president said they asked him if the churches do not want to marry homosexuals and gays and lesbians, what will you do? And one of the candidates said, I'll strip the tax exempt.
le preguntaron a uno, ¿sabía usted que le preguntaron a uno de sus candidatos que está siendo precandidato para la presidencia y le preguntaron si las iglesias, las religiones no quieren casar personas del mismo sexo, ¿qué haría usted? Y ese candidato respondió, bueno, entonces yo le quitaría a ellos el estatus de non-profit, que no produce impuestos. I got something to say. Y tengo algo que decirle. Give me a mic in front of the White House. Deme a mí un micrófono que esté frente a la Casa Blanca. You won't have a pastor next week. Si usted me da un micrófono frente a la Casa Blanca, la próxima semana entonces no va a tener pastor. They'll kill me by hanging. Me van a matar por ahorco, por la horca. Because the Bible said, Porque la Biblia dice, no person that goes to bed with his own race, whatever it is, male with male and female with female, will go to heaven. Dice la Biblia así de esa manera. Ningún hombre que se echa con hombre irá al cielo. You got two gays running for president. Hay ahí dos homosexuales corriendo para ser presidente. If they ask me, if they come in here and say, you need to marry this homosexuals, I say, I'll rip off my marriage license. Si me vienen y me dicen, si vienen acá y me dicen, mira, te estamos obligando a que cases personas del mismo sexo, yo mismo voy a agarrar mi licencia y la voy a partir en dos. I will not dishonor God. ¿Por qué? Porque yo no voy a deshonrar a Dios. Marriage is between a man and a woman. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. And if they're going to force me to, I will just tear my license into little pieces, and you folks are not going to have a pastor that can marry anyone here. Y mire, entonces si ellos me dicen que me tienen que obligar a hacer eso, yo simplemente voy a agarrar mi licencia de matrimonio, First la voy of a all, partir en pedacitos y usted no va a tener pastor. This church has bylaws written many years Primero que todo, that we do not marry homosexuals. Primero que todo, en esta iglesia, en su papeleo, tiene leyes, reglamento, en el cual dice que acá no se casan personas del mismo sexo. Amén, amén. Praise the Lord, right? Alabado sea el Amen. Señor, ¿verdad? Praise the Lord. Alabado sea el Señor. The prophet said that one of these days, the churches that are preaching the truth, their gates, their doors are going to be locked. Mire, el profeta dijo que en uno de esos días, las iglesias que estén predicando la verdad, sus puertas le iban a ser cerradas. That's when that mark of the beast will rise, my Ahí friends. es cuando se levantará esa marca de la bestia, hermano. And again, Y otra vez. and again, they will persecute the Christians. Y ahí una They vez, already started it in many countries. y ahí una vez más comenzarán a perseguir a los cristianos. Ya lo han hecho en muchos otros países. But remember, little bride, Pero recuerda esa pequeña novia. those of you that are streaming in line around the world, Aquellos que están viendo por la internet en otros países. bride, don't worry. Dice la novia, no te preocupes. We have a promise. Tenemos una promesa. The prophet of God said, El profeta de Dios dijo, as soon as that beast put a squeeze on the bride, God will take the bride out of the hands of the beast into the rapture. y el profeta dice, no te preocupes, pequeña novia, porque tan pronto como esa bestia quiera apretar o comience a apretar a esa novia, Dios sacará a la novia de la mano de la bestia en un rapto. Do you understand what I just said? Entonces, ¿entendió usted lo que yo acabo de decir? When I told you that one of the persons running for president said that he will strip the churches out of their tax exempt if they don't marry homosexuals. Entonces, ¿entendió usted lo que yo le decía cuando le dije que este candidato presidencial dijo que si él era presidente y las iglesias se negaban a casar personas del mismo sexo, él le iba a quitar el beneficio de ser exento de impuestos a las religiones? That's the start of persecution. Eso es un principio de persecución. You don't have to worry, little bride. Pero mire, no te preocupes, pequeña novia. I want to tell you like the Bible said. Yo quiero decirle como dice la Biblia. Look up, Dice, for levantad your vuestras redemption cabezas, is nigh. porque vuestra redención está cerca. Look up, for your redemption is nigh. Levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amen. Give me 10 minutes and I'll Y close. vamos a darnos unos 10 minutos y vamos a terminar. Praise the Lord.
How many love the Lord? ¿Cuántos aman al Señor? Now listen to this. Escucha esto. Praise the Lord. Sometimes when the inspiration comes, Y mire, algunas veces cuando la inspiración viene, a man could get in trouble. un hombre se pudiera meter en problemas. Don't you know that? ¿No sabía usted eso? A man of God is strong when the inspiration is present. Mire, un hombre de Dios es bastante fuerte cuando la presencia de Dios está presente. But when the inspiration leaves, Pero cuando la inspiración de Dios se va, sometimes they turn a little bit cowardly. algunas veces ese mismo hombre se convierte en un cobarde. They said, oh, no, Brother Robert, show me. Y dice, hermano Roberto, bueno, muéstrame algo. Okay, let's put it up on the board. Vamos a colocarlo ahí en la pantalla entonces. Faith that was once delivered to the saint, 53, paragraph 40. En el año 53, el mensaje de la fe que fue dado una vez a los santos, en el párrafo 40, dice así. Look what Brother Brandon says here. Mira lo que el profeta dice acá. Look what Brother Brandon says here. Look at Elijah, the prophet, who stood on Mount Carmel that day, and he called fire out of heaven, fire out of heaven. El profeta dice, fíjense en Elías el profeta, quien se paró allá en el monte Carmelo en aquel día y pidió fuego del cielo. Wow, that was brave Elijah, right? Ah, ese era Elías el valiente, ¿verdad? That moment it was brave Elijah. Yes. The inspiration of the Holy Spirit. En ese momento era Elías el valiente porque ya estaba la inspiración del Espíritu Santo. My brothers, I always want to be in the Spirit. Pero mi hermano, yo siempre quiero estar en el Espíritu. Because the word said when the Spirit leaves, the man becomes coward. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando el Espíritu se va, el hombre se convierte en un cobarde. Look at this. Elijah the prophet, who stood on Mount Carmel that day and called fire out of heaven, called rain out of heaven at the same day, and then run out into the wilderness after that the inspiration left him at the threat of Jezebel. Entonces fíjense en Elías el profeta, el cual se paró allá en el monte Carmelo en aquel día y pidió fuego del cielo y llamó y también clamó por lluvia del cielo el mismo día, pero después salió corriendo al desierto después que la inspiración se le fue a sabiendas de la amenaza de Jezabel. You mean, in one moment, Elijah was inspired. En un momento Elías estaba inspirado, Lord, bring fire out of heaven diciendo, Señor, manda fuego del cielo and send the rain too. y manda la lluvia también. Inspire Elijah. Ahí estaba Elías inspirado. And the news came to him, look, Jezebel's looking for you. Y después le llegó la noticia, mira, When the inspiration letter said, listen, Jezebel's looking for you. Open the door, let me out of church. y estaba allí y después que la inspiración se le fue, dijeron, mira, Jezabel te anda buscando para matarte y salió corriendo diciendo, abre la puerta que me voy. Elijah run like a coward. Mire, Elías salió corriendo como un cobarde. After the anointing of the Holy Ghost left him. Después que la unción se le fue, salió corriendo. Lord, help me, Lord. Así que ayúdame, Help Señor. me, Lord. Ayúdame, Señor. I don't want to run like a coward. Yo no quiero salir corriendo como un cobarde. Let your anointing be in my soul always. Deja que tu unción esté en mi alma. I don't care about the threat of Jezebel. A mí no me importa la amenaza de Jezabel. Hallelujah. I don't care about the threat about the denomination. A mí no me importa la amenaza de la denominación. The mark of the beast. La marca de la The bestia. persecutors of the children of O God. los perseguidores de los hijos de Dios. I got a promise. Yo tengo una promesa. I got a Yo promise. tengo una promesa. I will be raptured. Una promesa que dice que seré raptado. Listen to this. Escucha esto. That day he called fire out of heaven, called rain out of heaven the same day, and then run out into the wilderness after the inspiration left him at the threat of Jezebel, run out into the wilderness and wander around out there in the wilderness for 40 days and nights. And God found him in a little corner. He said he crawled back up and from the cave somewhere. That's right. So when God called him, Lord, you calling me.
Ese Elías, el mismo que se había parado en el Monte Carmelo aquel día y había llamado fuego del cielo y lluvia del mismo cielo en el mismo día, y luego salió corriendo al desierto después que la inspiración se fue a sabiendas de la amenaza de Jezabel. Salió corriendo al desierto y vagó allá en el desierto por 40 días y 40 noches, y Dios lo encontró. Él ya se había escondido, se había arrastrado por alguna cueva en algún lugar. In the cave somewhere. Allá en la cueva, por algún lugar. Elijah, Y Dios lo llamó Elías. Elijah, Elías. this is your God. Elías, este es tu Dios, Elías. Lord, Señor, Jezebel's not around. Señor, por ahí anda Jezabel. You mean to tell me? ¿Me quiere decir usted? You mean to tell me? Usted me quiere decir The power of the Holy Ghost Que el poder- upon Elijah, and he called fire out of heaven, and fire came out. Usted me quiere decir que el poder del Espíritu Santo estaba sobre Elías y el mismo poder hizo que él clamase por fuego del cielo y fuego cayó del cielo. And then he called for rain, and rain came Y down. luego clamó por lluvia y lluvia también descendió del cielo. When he was inspired of the Holy Ghost. Cuando él estaba inspirado del Espíritu Santo. And then after the Holy Ghost left him, Y entonces después que el Espíritu Santo se fue, lo he dejó, felt vulnerable. ahí se sintió vulnerable And he ran like a coward y corrió como un cobarde when he heard the name of Jezebel. cuando escuchó a Jezabel que la estaba buscando. Sometimes when I finish preaching Algunas veces cuando yo termino de predicar and the anointing starts leaving, y la unción se comienza a ir, I can sometimes not even get out of my seat in the back. yo a veces ni siquiera me puedo levantar de la silla que me siento. I have to rest a while, and I'm No. sorry that sometimes some of you folks don't see me, but I get so tired and so worn out. Brother Brandon said that 1 hour of preaching under the anointing is like 8 hours of work. Algunas veces yo me siento atrás y tengo que descansar antes de poder salir, y eso es por lo cual me disculpo que a veces usted no me ve allá afuera saludándolos. Pero es que el profeta dice que predicar 1 hora bajo la inspiración del Espíritu Santo es igual que hacer trabajos manuales por 8 horas. Don't worry, I got phone. Please text me. Pero no se preocupe, yo tengo un teléfono y usted me puede mandar un mensaje de texto. Amen. Sometimes I start feeling alone because sometimes my church don't even greet me. Algunas veces yo me comienzo a sentir solitario porque ni siquiera la iglesia que tengo me saluda. Man. Not Briseño. I had to hide from Briseño because he'll rip my neck off. No el hermano briseño, yo me tengo que esconder del hermano briseño, si no Me rompe el quita- cuello. Me quita el cuello, me rompe el cuello, sí. Have you ever got a real hard hug from Brother Briseño? Mire, ¿alguna vez ha recibido usted... A hug, real strong hug ¿alguna, from Brother Briseño? ¿alguna vez usted lo abrazó el hermano briseño? Sometimes my neck goes, oh, he's coming. Algunas veces, cuando yo veo al hermano briseño, el cuello me dice, ay Dios, ahí I viene el stand hermano up briseño. quickly because if I stay in my seat, he goes, and I go. Yo me tengo que sentar porque si me paro, me quedo parado, él me va a abrazar con el abrazo del oso. Why? He loves the pastor. ¿Por qué? Porque el hermano And ama I al love pastor. him. And I love all of Y you. yo lo amo a todos ustedes. Amen. God bless you. Dios les bendiga. Praise the Lord. So please, don't run like a coward like Elijah. Así que por favor, no salgan corriendo como Elías el cobarde, como cuando estaba cobarde. Amen. When you see the threat of the devil, face it. Cuando usted vea la amenaza del diablo, enfrente la amenaza. Take everything to the Lord in prayer. Lleve todo al Señor en oración. You may think sometimes that God don't answer, God answer, but He's going to answer in His time, not your time. Usted algunas veces pensará que Dios no le responde, pero Dios sí responde. Lo que pasa es que Dios va a responder al tiempo de Él, no al tiempo Because suyo. sometimes when we ask God for something, we treat God like our friends in the street. Lord, give it to me right now because you promised it. That's not the way you pray. Porque a veces tratamos a Dios de la manera que usted trata a sus amigos por allá en la calle, diciéndole, Señor, dámelo ahora. No. What about let your will be done? Esa no es la manera que usted tiene que decirlo. ¿Qué hay de la frase o de la oración que dice, hágase tu voluntad? You don't talk to Jesus the way you talk to your husband and wife. Mire, usted no tiene que hablarle a Jesús de la forma que usted le habla a su esposo o esposa. Because sometimes you husband don't know how to talk to your wives and your wife don't know how to talk to your husband. Porque algunas veces Amen. Give me an amen. porque algunas veces ustedes esposos no saben hablarle a los esposos, ni los esposos saben hablarle a las esposas. Oh, Sister Deborah, everybody stood quiet. Bueno, Débora, todos se quedaron callados. Goodness, Lord. Don't you see the angels? Don't you see angel wings in here? Mire,
Usted no puede ver las alas de ángeles que están por aquí en toda la iglesia. Nobody breaks a dish. No, aquí nadie rompe un plato, no. Amen. Thank God I don't have that thing in my office with matrimony problems and trustees got to hold the door because the one is going to beat up the other one. Thank God we don't have here in this church. Mire, gracias a Dios que en esta iglesia no tenemos ese problemita que los síndicos tienen que estar cerrando la puerta forzadamente porque el esposo quiere entrar a bofetear a la esposa o la esposa quiere entrar para machacar al esposo. Amen. I know pastors that gone through things that in his own office they really want to hit each other. Mire, yo conozco Thank God I don't pastores, go through that. yo conozco pastores que han pasado por situaciones en las cuales parejas se han querido dar sus buenos cocotazos ahí en la oficina. I'm not going to mention names. No voy a decir nombres, Amen. Let's stand and sing to the Lord. pero vamos a levantarnos y vamos a cantarle al Señor. Amen.